estamos con nuestra edición número 45 y como siempre está con nosotros Gregorio Lanza. Hola, Gregorio. Hola, gente. Gracias por vernos y que tengan una muy buena semana. Hoy nuestro programa, el Epicentro 45, tiene este título: Choquehuanca pierde poder en el MAS. Y en imágenes tenemos al vicepresidente David Choquehuanca, quien de repente se convertía en una esperanza para cambiar la lógica de trabajo del masismo y del MAS en el gobierno. Y poco a poco su imagen se ha ido diluyendo y pareciera que ha perdido y está perdiendo cada vez ese rol protagónico y en realidad poder en el MAS. En los últimos años, más bien, fue relegado poco a poco por Evo Morales y su entorno blancoide y finalmente desterrado a secretario del ALBA, como que preso en Venezuela, donde estaba la entidad esa, pero sin poder decir nada. Después, con la salida de Evo Morales de Bolivia, después de todas las irregularidades que se cometieron en el 2019, Choquehuanca aparece como el candidato elegido por la base social del MAS. Tanto los campesinos articulados en la central, en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, las Bartolinas Cisas, los interculturales, CONAMAC, plantean que él sea el candidato a la presidencia en el país. Evo Morales decide que sea Arce Catacora y de esa manera se conforma esta unidad. Sin embargo, cuando está jurando y antes y después, las organizaciones sociales señalaban que debía haber renovación y que ningún ministro, gente de la corte de Evo Morales, podía estar en el poder. Ese era su momento culminante, donde tenía más poder y aparecía como una esperanza, Jorge Luis. David Choquehuanca marca una nueva línea masista en ese entonces. Gregorio trata de mostrar de que existía otra posibilidad de entender al masismo. Efectivamente, porque su discurso, su oferta electoral es reconciliación nacional. Si nos acordamos sus primeros discursos, habla del diálogo, habla del entendimiento, habla de la unidad entre bolivianos, habla de la necesidad de escuchar las diferencias y en esos discursos iniciales, poco a poco iba destilando, para decirlo de alguna manera, una visión que lo diferenciaba de Evo Morales y todo lo que había sido Evo. Habla que nunca más iba a haber el sometimiento de los opositores políticos con la justicia, o sea, la judicialización de la política, que es lo que hemos visto ya de manera más recurrente en los últimos tiempos. Y entonces aparecía, como dices, como una nueva oferta, como una nueva manera de ver, renovada, más democrática, en resumen, de el MAS. Esa imagen, sin embargo, Gregorio, se ha ido diluyendo y parece que en la actualidad ha quedado relegado. Tal vez podríamos decir que está siendo asimilado por la línea dura del masismo. Asimilado, no creo que sea el término correcto. Yo diría está siendo arrinconado, se ha debilitado. Es como la guerra de posiciones. En realidad, Choquehuanca y Evo Morales han sido y son contrincantes, más allá que estén disputándose y estaban disputándose un mismo espacio político, pero eran contrincantes, son contrincantes. No te olvides que Choquehuanca en un determinado momento, y posiblemente después podrás poner esa imagen, hablaba de que el mejor presidente de Bolivia había sido el mariscal Andrés de Santa Cruz, ¿no? Diferenciándose de toda la mitología que se ha intentado construir en el país para mostrar que el mejor presidente de Bolivia era Evo Morales. Este era todo el discurso de construcción de la imagen, de adoración de la imagen de Evo Morales, del culto a la personalidad, porque todos sus segundos, desde el propio vicepresidente Linera, pasando por Quintana, aterrizando en
el ministro de gobierno que estuvo durante muy largo tiempo, a ver, no se me viene a la cabeza, pero el ministro último de gobierno que estuvo durante todo el gobierno del MAS, ¿Romero? Romero, que era Evo, era el hombre que nacía cada 100 años, era el líder indiscutible, era el nuevo Tupac Katari y era el mejor presidente que hemos tenido los bolivianos. Y eso se acababa, se rompía con esta irrupción de Choquehuanca, señalando, como dice la imagen, Andrés de Santa Cruz ha sido el mejor presidente que hemos tenido los bolivianos. Entonces, esa era una alusión directa y que creo reflejaba el mejor momento de Choquehuanca. Después comenzó la ofensiva de Evo Morales y cuando tú dices si es que se ha sometido, yo digo no se ha sometido, está arrinconado. Es una pelea entre dos contrincantes. Y Evo Morales comenzó por tanto el discurso, la elección primero de sus candidatos, que son los que han ganado, su fracaso con los dedazos, pero que no ha permitido que Choquehuanca se fortalezca directamente. Sí, indirectamente lo decía y discrepábamos con la candidatura de Eva Copa. Yo creo que esa es todavía su fortaleza de Choquehuanca, el hecho de que haya ganado en el alto Eva Copa, pero al mismo tiempo es una competidora para el futuro. O sea, Choquehuanca ya no va a poder ser fácilmente el candidato del MAS al 2025 y veremos después por qué en la perspectiva. Entonces, en esa línea de acción de Evo Morales para deteriorar el poder de Choquehuanca, ha cooptado y ha hecho elegir a nuevos dirigentes en la única, en las Bartolinas, en los interculturales. Y si tú fijas, si la gente se fija, todos ellos ahora hablan a favor de Evo Morales, hablan en contra de los gobiernos, en contra del gobierno de los viceministros y lo que ha dicho finalmente Evo, que vamos a ver más adelante. Hay una pelea muy dura, está planteada la pelea y yo no creo, tengo mis dudas más allá que en un momento determinado, cuando viene una ofensiva muy dura de Evo Morales, lo que haga Choquehuanca es meter la cabeza como los avestruces dentro de la arena. Pero eso es parte de una táctica del enfrentamiento y de la guerra. Cuando hay una ofensiva muy dura, tú tratas de bajar tus fuerzas, ocultarlas y que pase como el viento y después volver a retomar la ¿Qué iniciativa. insistes en ubicar a Eva Copa como alguien muy cercana a Choquehuanca? ¿No es más bien Eva Copa, como se ha mencionado en redes sociales, salió algo muy gracioso, muy interesante, no con el ánimo de ver la lógica de ofensa, ¿no? Sino más bien se habla de que una recreación del masismo es Jayaya, pero también algunos hacen la burla y dicen es una nueva cepa del masismo, Jayaya. ¿Por qué intentas asociar a Eva Copa con David Choquehuanca? Porque representan la misma tendencia dentro del MAS, en el sentido que tienen el mismo electorado o el mismo público, que son los sectores populares. Los dos tienen origen aymara, ¿no? En los dos, en principio, parten de La Paz, ese es su espacio, y entonces, al haber además ha habido reuniones entre Eva Copa y Choquehuanca antes de que sea finalmente vetada por Evo Morales en la candidatura a la alcaldía del Alto, han habido reuniones y Choquehuanca le ha dado el apoyo a Eva Copa. Eso es todo lo que ha trascendido de esas reuniones. Pero ha sido el dedo que ha bloqueado a la candidatura de Eva Copa, la ha obligado a salir a Jayaya, que seguramente se va a convertir en otro partido. O sea, Jayaya es un cascarón el nombre. Eva Copa va a ser su propio movimiento, porque además en Jayaya hay otro tipo de intereses. O vamos a ver si logran conciliar. Yo tengo mis dudas. Yo creo que en la perspectiva Eva va a ser su propio movimiento. Pero en esa perspectiva hay esa cercanía. Y lo paradójico ahora empieza a ser que Eva Copa de aliada empieza a ser competidora, porque vamos a ver hacia adelante qué va a pasar el 2025, quiénes son los candidatos del campo popular, indígena popular. Y ahí posiblemente Eva Copa tiene más chances que el propio Choquehuanca.
Y en esa misma línea apareció una vez más Evo Morales proponiendo que existe dentro del MAS el antievismo. Habla del antievismo y quién lidera el antievismo. Choquehuanca lidera el antievismo dentro del MAS. Claro que lo lidera. Choquehuanca lidera el antevismo, aunque tiene diversas facetas, diferentes formas, el antevismo, desde gente que en su momento se ha construido, por ejemplo, en Santa Cruz, que ese es un factor que todavía está en tensión con un diputado, no es Borda, no es Borda, hay un diputado en Santa Cruz que es tremendamente contestatario, que es el que ha apoyado a Cronenbol y que ha planteado la necesidad de la renovación en la dirección del MAS, y si la base lo quiere, que también haya la renovación en la presidencia del MAS, es decir, cuestiona el liderazgo de Evo Morales. Y esa es una corriente muy fuerte, vuelvo a insistir, que es la que se ha unificado con otras corrientes para llevar a Cronenbol a la candidatura en Santa Cruz. Entonces, en ese contexto, creo que es fundamental este tipo de corrientes y que, en definitiva, Evo Morales ha visto el momento para lanzar la ofensiva y eliminar, liquidar estas corrientes, como es su lógica. Es la lógica militar. Hay que cortar las cabezas, hay que hacer purga. Entonces, en ese sentido, va a intentar, te decía, sacarlo al ministro Castillo, sacar a unos ministros como el de Justicia, que es del equipo de Choquehuanca, posiblemente al canciller también, y entonces desmembrar ese equipo. Y no se atreve a decir, Choquehuanca es el principal antievista, porque sería una pugna muy directa y ahí también tiene el riesgo de perder. Es un paso muy avesado decir, este señor es antievista. Entonces, ahí va a dividir aguas. Por eso no lo nombra y posiblemente ha buscado pensaba tener un chivo expiatorio en Eva Copa como reflejo mucho más nítido de ese antievismo, y se ha equivocado. Yo creo que ahí se ha equivocado y fue un boomerang, como te gusta decir, y Evo Morales ha sido golpeado muy duramente por Eva Copa. Y mientras tanto, ¿qué pasa con el presidente Arce? ¿Qué papel juega en este enfrentamiento entre la línea de Choquehuanca y la línea de Evo Morales? Está al medio, está secuestrado. Son esos secuestros donde el secuestrado también se quiere con el secuestrador, porque al final Arce ha sido elegido por Evo Morales, porque el que lo empieza a secuestrar, el que le empieza a poner límites, le empieza a poner atajos. Le dice, en tu gobierno, Lucho, yo te he nombrado, pero en tu gobierno hay anti-evistas. Me estás traicionando, Lucho, ¿no? Y hace hablar con su gente eso. Ese es el mensaje. En política es el mensaje. Entonces, y lo propio, los ha forzado cuando hablaban y siguen hablando de que no hay investigación sobre los muertos en Sencata, en Guayani, Cochabamba, y entonces hay ministros ineptos, hay incapaces, por lo tanto hay que cambiar. Sigue en ese caballo de Troya, y eso lo ha obligado también a Alarce dar luz verde al apresamiento de Yanine Áñez, ¿no? Que más allá que yo creo que debe ser juzgada, pero en el marco del debido derecho, del debido proceso, ¿no? Entonces, esa es la actitud de Evo Morales, pero yo vuelvo a insistir que esta desesperación en Evo Morales en querer cortar la cabeza de sus enemigos, como era antes cuando él tenía todo el poder, lo va a llevar a equivocarse, porque no tiene todo el poder. Ahora son amenazas. Y termino con esto, porque algunos dirán, está hablando mucho de Eva Copa. Sí, señores, estoy hablando porque las amenazas contra Eva Copa lo han terminado de debilitar. En La Razón, que es el periódico muy cercano a Evo Morales y a Arce Linera, ha salido. Evo dice que traidora es Eva Copa porque ha traicionado al MAS. Y al lado está, Eva Copa dice, traidores son los que escapan y abandonan a su pueblo. En la tapa de La Razón. Creo que eso le ha debido significar una jalada de orejas a la directora de La Razón. ¿Cómo ha publicado eso en la tapa? Pero así están las cosas
Y en la perspectiva yo creo que hablaremos, ya que estamos tocando estos temas, estos tres señores, Choquehuanca, acá Evo, la EVA, a 2025, porque han empezado a hablar de eso. En el fondo, Evo Morales ya está dando estos pasos para asegurar su candidatura por el MAS al 2025. ¿Cuáles son los probables escenarios en Bolivia? Y tal vez yo me voy muy lejos, pero va a marcar un poco los próximos meses hasta que se incorporen nuevos elementos. Y los próximos meses va a marcar esta pugna, definición, posicionamiento inicial, aunque es temprano, para el 2025. Pero está claro que ahí se definen un candidato que es Morales, que ya ha ido avanzando, capturando las organizaciones sociales, que son las que definen quién es candidato, ha ido haciendo aprobar por el Tribunal Constitucional, que puede ser reelegido cuantas veces quiera, y entonces va en ese camino. Ha vuelto a retomar la iniciativa en la política internacional, tanto con su canciller extra que tiene en Estados Unidos, en la ONU, y con la reunión de los pueblos indígenas, de la gente Chávez y la gente de otros lugares. Y entonces, en esa perspectiva, Evo Morales está avanzando candidato, pero al mismo tiempo le ha empezado a posicionar a Eva Copa como candidata a la presidencia. Ahora, a partir de la reflexión que hacemos, me pregunto, ¿no es posible que el interés que él tenga es neutralizar definitivamente a Choquehuanca? Que Choquehuanca busca trabajar a partir de tener el poder para su candidatura. Entonces, eso es complejo porque ahí, si hay una candidatura alternativa a Evo Morales, solamente podría ser Eva Copa o Choquehuanca en su campo, en el campo de lo popular, ¿no? Lo paseño. Si la clase media se adhiere a esa candidatura de Eva Copa, sería una candidatura poderosa. Si Choquehuanca se adhiere a esa candidatura con sectores del MAS, podría ser una candidatura poderosa, porque además en el otro extremo vamos a tener a Camacho como candidato. O sea, se pintan tres: Camacho, Evo y Eva Copa. Y Choquehuanca queda, por eso mismo decimos, ha perdido poder, porque queda un poco sin espacios. Vamos a ver qué es lo que sucede. Dependerá mucho de la gestión de Eva Copa, de la gestión de Choquehuanca y de cómo rearticula su fuerza y si tiene voluntad para pelear, porque alguna gente le ha criticado a Choquehuanca que no tiene voluntad para pelear, porque en este caso y con Evo Morales es política y guerra, hay una articulación de las dos formas de entender la disputa por el poder. Claro, ese escenario tal vez termina a ser un poco lejano, Gregorio, porque estamos recién en el 2021, pero en todo caso sí se está sembrando el terreno, parecería, para el nuevo episodio que va a caracterizar el campo político boliviano. Parece que la serie se va a llamar Evo Retorna. Ese es parte del camino. Es lo que él busca, tiene poder, tiene plata, tiene una estrategia internacional. Esa es su fortaleza. O sea, Evo Morales no solamente tiene su cuarto de guerra interno con el Linera y con el Quintana y con el Romero, ¿no? Y con alguna otra gente, pero tiene una articulación internacional que le da oxígeno, le da palestra, le permite tener intelectuales al servicio u otros también convencidos de lo que piensan. Y entonces, y eso vamos a ver cómo también tiene su impacto a su modo en el Perú y Ecuador. Vamos a ver. Entonces, esa es la fortaleza de Evo Morales. Mientras tanto, como ya acostumbramos en el programa, hagamos una revisión de lo que está ocurriendo por el Perú y por el Ecuador. En el caso del Ecuador, hoy sale publicada una nota en página 7 y el protagonista es nada más y nada menos que Yacu Pérez, el tercer candidato de la última elección nacional en el Ecuador, quien se pronunció a propósito de Chávez y de Evo Morales y también de Correa. Y lo planteó así de manera literal. Tenía esperanza en Chávez y Evo, pero en el camino se degradaron. Es lo que plantea Yacu Pérez.
¿Y qué dice Jorge Luis? ¿Cuál es ese camino? ¿A qué se refiere? ¿De qué habla? Bueno, hace una relación en la nota y en la entrevista que logra Página 7 a propósito del líder ecuatoriano, con acciones concretas, por ejemplo, el caso del TIPNIS, ¿no? Hace mención al caso del TIPNIS y cómo no se logró realmente identificar los derechos indígenas en la consecución de esa medida que marcó un punto de inflexión para observar y mirar el gobierno de Evo Morales, por ejemplo. Claro, es claro, y en el fondo dice, Evo Morales fue antiindígena, a pesar que llegó con la cara, la máscara indígena, fue antiindígena, ¿no? Hubo un colonialismo interno de estos sectores que él manejaba, las organizaciones sindicales contra los indígenas de las tierras bajas, y eso es clarísimo. Eh, y en ese sentido creo que Yacu Pérez está reflejando esa presencia más genuina que al mismo tiempo reivindica lo indígena, pero al mismo tiempo es más moderna, en el sentido en que incorpora nuevos elementos para una gestión sostenible. Creo que Yacu Pérez, y esa es la historia, por pocos puntos ganó el Lazo para ir a la segunda vuelta. Si era Yacu Pérez el que iba a ser hoy día presidente del Ecuador. Esperemos que madure esta corriente moderna de izquierda democrática, para llamarla de alguna manera articulada con lo indígena, sostenible, y entonces esperemos que madure esa corriente, y Yacu Pérez será uno de esos líderes también a nivel internacional, y yo creo que se va a ir gestando esa corriente alterna a esta historia que cada vez es menos reivindicadora de los pueblos indígenas y más bien del socialismo como máscara para justificar la presencia de grupos extractivistas, de élites corporativas que en realidad han convertido el manejo del poder como una forma ya de vida. Entonces, creo que en ese sentido es un aire muy positivo el que viene del Ecuador, y esperemos que también en el nuevo gobierno de Lazo se vaya demostrando esta posibilidad de que los políticos y la participación de la sociedad puede llevar a tener gobiernos de centro que compatibilicen los temas de crecimiento con la distribución económica y la democracia, la libertad, ¿no? Y baje la corrupción, porque no vamos a decir corrupción cero, porque no hay en ninguna parte del mundo. Yo soy optimista y creo que Yacu Pérez es muy interesante. Mientras tanto, en el Perú, esta imagen que ha generado muchos comentarios en la esfera pública internacional. Evo Morales al lado de Castillo, ¿no? Castillo, que es el ganador de la primera vuelta en el Perú y ahora el principal candidato favorito para la segunda vuelta en las elecciones de vecino país del Perú. Y a propósito de aquello, un spot de Keiko Fujimori causó también mucha atención, porque Keiko Fujimori hace una relación directa a Evo A estas Morales. alturas no es momento de cuestionar las cifras o resultados. Lo mejor es pisar tierra y entender sin excusas que la amenaza es real. Y quiero decirte que yo sola no voy a poder revertir estas cifras. Si no hacemos algo, el 28 de julio, el día que el Perú cumple 200 años, el comunismo llegará al poder para quedarse. Keiko Fujimori plantea, ¿no?, la ligazón de Evo Morales con el candidato Castillo y su intención por generar, seguramente el equipo de campaña intenta desde lo emotivo, ¿no?, generar esa cultura que se llama el miedo sobre el potencial candidato que puede ser el próximo presidente del Perú y tiene todas las posibilidades para hacerlo. La campaña intenta mostrar eso en ese spot y aparece Evo Morales al lado de Castillo. Tú tenías un criterio haciendo un análisis comunicacional. ¿Cuál es el mensaje que lanza Keiko Fujimori? Claro, Keiko lo que pretende es mostrar de que esa posibilidad de repente no es la mejor opción para el pueblo peruano, ¿no? No es la mejor opción Sembrar porque miedo.
Claro, la cultura del miedo que es muy usual generarlo en términos de campaña electoral porque te mueve lo emotivo. Pero ya luego cuando vas a un tema más racional, eso puede jugar como un boomerang, ¿no? En tu contra en términos de campaña y tal vez eso puede también ser contraproducente. En todo caso, llama la atención que Keiko Fujimori haya sacado este spot, incluyendo a Evo Morales, a propósito de las últimas declaraciones y el último enfrentamiento que hubo también con el expresidente Evo Morales, ¿no? Bueno, y sabemos que todavía queda un largo lapso de campaña, alrededor de un mes todavía en el Perú, y Keiko la tiene muy clara, tiene que seguir atacando, ¿no? En términos de campaña y de estrategia electoral, tiene que seguir atacando a Castillo, de lo contrario, es muy probable que Castillo llegue a ser presidente del Perú. Bien, dicho eso, vamos a continuar con el último sector que acostumbramos siempre en nuestro programa y que ustedes siempre lo reclaman. Las caricaturas de esta semana. Ya revisamos junto a ustedes el arte de Javier Menchaca que sale publicado en Opinión y ahí vemos de manera explícita a dos de los principales actores más importantes que tenemos en el país en términos políticos. A la izquierda está el presidente Arce, más conocido como el Guitarras o el Canastas, y ahí ven esos dos elementos acompañándolo. Y a la derecha está Evo Morales, con su trompeta. Y ambos parece que están disfrutando de un momento de esparcimiento, pero también un poco de tristeza, porque tienen un cántaro de chicha que está roto y si ustedes se fijan, el cántaro está ilustrado con el texto y dice poder, que estaría quebrado. Y más abajo hay una botella que dice victimización. Victimización. Y en el fondo tenemos, ¿no?, el mensaje que supuestamente se le hace al mozo y dice, sírvame la copa rota, haciendo alusión a ese bolero tan famoso que lo hemos escuchado en la voz de Andrés Calamaro, ¿no?, relacionado con este momento de decepción, este momento de crisis interna. Y claro, el gran ausente en esta caricatura de Javier tal vez es el mismo Choquehuanca del que hemos hablado en el programa de hoy. Nuestra siguiente caricatura muestra otra vez al protagonista, como protagonista a Evo Morales, ¿no? Evo Morales, miren ustedes, todos los dedos azules apuntando hacia él y mencionándolo como culpable. Culpable por los resultados, los últimos resultados de la segunda vuelta de la elección subnacional, en las cuales el MAS no logró posicionarse como los favoritos en términos de elección y fueron relegados. El arte de Javier Menchaca lo demuestra ahí. Mientras tanto, Evo Morales relamiendo un helado, y en el helado, miren ustedes qué interesante, está ahí el globo terráqueo. Claro, y haciendo alusión a la imagen internacional que intenta potenciar Evo Morales, ¿no? Su imagen internacional. Asociado también a lo que hemos hablado en el programa de hoy con la estrategia, por ejemplo, de posicionar a RUNASUR. Y terminamos con esta caricatura de Al-Azhar, que es bastante interesante igual. Miren ustedes, es un personaje, una persona, pero que tiene una cabeza bastante pequeña, ¿no? Y tiene una bandera, esa bandera es, podemos decir, sí, es la bandera boliviana, y tiene una maleta que le está acompañando, y esto tiene relación con el viaje que hicieron algunos representantes bolivianos a la OEA. Pero miren ustedes cómo está el letrero de la OEA, dónde está ubicado, es nada más y nada menos que un baño. Parece un baño, ¿no? Es la puerta de un baño. Y este personaje estaría intentando tocar las puertas, aproximarse y reclamar algo en la OEA, o por lo menos ser escuchado en la OEA. Ese es el arte de Al-Azhar, a propósito de lo que ocurrió esta última semana también, como un tema
de atención nacional, la visita de varios representantes bolivianos a la OEA en Estados Unidos. Y de esta forma, una vez más, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Ya saben que si han observado el programa, también pueden suscribirse y ayudarnos a crecer en términos de suscriptores. La buena noticia es que próximamente vamos a estar llegando a los 100 suscriptores. Esperamos que con ustedes lleguemos a ese número. Bueno, estaremos en 7 días revisando, como siempre, la actualidad de lo que ocurre en Bolivia con Gregorio Lanza. Gracias. Nos vemos en 7 días.